tu salud. Y ahora vamos a meternos en un tema que personalmente me interesa mucho y de un autor que me genera mucha intriga, a falta de una mejor palabra que se me ocurra en este momento. Vos sabés que el fin de pasado estaba mirando una peli. Sí. Una peli que en realidad es una remake de una película basada en un libro. ¿Conocés la historia Fahrenheit 451? Sí. La historia de... donde se plantea una distopía, donde los bomberos, en lugar de apagar incendios, prenden fuego libros, Sí. porque se considera que son fuente de infelicidad los libros y demás cuestiones vinculadas con el Otra arte visión, y la ¿no? cultura. Sí. Y en esta remake, que es el libro es bastante antiguo, digamos, es del 50 y pico, la peli fue hecha en la década del 60 y esta remake es más reciente. Y dentro de la remake, de entre los libros históricos que se muestran que se queman, aparece en primer plano cómo están quemando un libro de Jorge Luis Borges. Una película de Hollywood. Mi país. Mi país. Y si vos te pones a pensar, en realidad Borges es como la referencia obligada de la literatura argentina a nivel internacional. Sí. Un autor que genera tanta admiración como tal vez intriga para aquellos que nos cuesta un poco meternos en su obra, o que sentimos que nos queda grande, o que sentimos que hay cosas que se nos escapan. Es tan palabra mayor en cierto sentido que uno tiene respeto a la hora de tal vez meterse en algo, en alguna literatura, digamos. Y vamos a charlar un poquito acerca de esto. Le agradecemos a quien está allá en comunicación con nosotros, Néstor Gabriel Leone. Él es autor de Código Borges, Dimensiones para repensar su literatura disruptiva. Primero lo saludamos. ¿Néstor o Néstor Gabriel? ¿Cómo te decimos? Néstor Gabriel, puede ser indiferente. Bueno, te voy a decir Gabriel porque es el segundo nombre de mi hermano, así que vamos por ese lado. Bueno, estás presentando este libro, Código Borges, que para empezar a charlar, comentarnos un poquito de qué va la obra y después nos metemos a charlar un poco más de la literatura de Borges, si te parece. Bueno, es un libro que acabo de publicar a través de Grupo Editorial del Sur. Ayer lo presenté en la Feria del Libro de Rosario, anteayer en la Biblioteca Nacional. Yo soy santafesino, del sur santafesino, de Figuera, cerca de Rosario, donde estoy en este preciso momento, pero vivo hace muchos años en Buenos Aires, donde fui a estudiar sociología. Y Borges ha sido una especie de, no sé si obsesión, pero una persistencia en mi vida, una constante. Siempre ha aparecido como una referencia desde todo punto de vista. ¿Te acordás cuál fue el primer contacto que tuviste con Borges? Desde la adolescencia, seguramente... y yo lo cuento un poco en el libro, en los agradecimientos, una profesora de literatura que me acercó un cuento breve de Borges, El fin, si no recuerdo mal, y que me impactó. Y después el encuentro con la gran ciudad, también con Buenos Aires, fue a través de Borges, los primeros libros de poemas de Borges, aquellos de Fervor de Buenos Aires, que son muy cercanos en términos de proximidad, no son rebuscados, no son difíciles para un lector amateur que se acerca por primera vez a su literatura. Lo que intenta el libro es despojar, quitar malos entendidos alrededor de su literatura y ofrecer claves de ingreso posible, entre otras cosas. Por eso se llama Códigos, el subtítulo es Dimensiones para repensar su literatura disruptiva. Es un libro de 500 páginas. Pero mirá el libro que escribiste. Importante el libro que te escribiste. Y bueno, está hablando de la literatura de Borges. De la prosa. Claro. Quería preguntarte, primero que nada, si después de esto que me decís, ¿es lo que te motivó, fue el motivo principal para escribir esto? Aparte de, desde la adolescencia tener ese acercamiento a Borges. Sí, explicar razones de por qué uno escribe es un poco difícil. Yo venía de publicar una novela que se llama Soplar sobre cenizas, estaba con algunos ensayos políticos y demás, y fue apareciendo fuertemente la figura de Borges, porque me parece que Borges nos ayuda a pensar
problemas muy actuales, no solo la cuestión de la inteligencia artificial y los algoritmos respecto de los cuales se piensa mucho a Borges en la academia y demás. Me parece que es una literatura interesante para pensar el problema de la Argentina en el mundo, el problema de cómo pensar desde la periferia, la cuestión geopolítica, cómo pensar lo popular, porque me parece que tiene facetas interesantes su literatura, cómo pensar la idea de totalidad, cómo pensar la memoria, el mito. Creo que hace grandes aportes y es una lectura actual. Entre otras cosas, yo soy muy provocador en ese sentido y digo que Borges es el argentino más universal junto con Maradona. Borgiano es un adjetivo, como lo es maradoniano, Uh-huh. significan cosas más allá de sus contextos específicos de enunciación. Sí. Y es un valor en sí mismo. Y después Borges ha tenido la irreverencia de pensar a contrapelo la literatura universal o la filosofía universal y hacerlo desde una periferia sur, con la cita falsa, con la erudición apócrifa, con la reescritura, la traducción, la reescritura, esa apropiación que me permite hoy yo ser un escritor sobre Borges siendo un lector amateur en términos generales, porque no soy un crítico literario ni provengo de la carrera de letras, sino que a lo sumo soy un sociólogo de formación, si se quiere. Borges, entre otras cosas, desdeñaba mucho la sociología como ciencia y sobre todo los abordajes que se hacen desde la sociología literaria, sociología cultural. Pero me parece que su literatura es fascinante en ese sentido porque nos permite pensar cosas actuales. Respecto del personaje Borges, siempre hay muchas controversias alrededor. Yo intento no despojarla, no crear un Borges que no era, sino decir precisamente lo que hay que buscar es su literatura, son sus cuentos, son sus ensayos, son sus poemas, lo que tienen una valía enorme, me parece, para pensar nuestro tiempo. Por eso, quitarnos los malentendidos al respecto de su literatura, que es una literatura excesivamente compleja, que es una literatura anti-argentina, extranjerizante. Me parece que son lugares comunes muy difundidos que no nos permiten acercarnos al poder inmenso de su literatura y a todo lo que tiene para ofrecernos. Y en este punto, su mirada del sur profundo. Te interrumpo un minutito, Gabriel, en este punto, porque para mí fue muy revelador. Hablabas recién de las citas falsas y demás que incorpora Borges en algunos de sus cuentos. A mí me pasaba eso. Yo, por ejemplo, me ponía a leer un cuento que hacía referencia a lo mejor a no sé qué obra, tal capítulo, lo que fuera. Yo decía, no voy a entender nada porque no conozco esta obra de la que me está hablando y a lo mejor esa obra no existe, ¿no? Entonces cuando dije, bueno, pero a lo mejor todo esto que es todo invento de Borges, me cambió un montón la manera de acercarme a su literatura y entiendo entonces que hay un montón, como decís, de malos entendidos que a lo mejor al que no conoce lo aleja más que acercarlo a la obra de este escritor. La creación de escritores falsos, por ejemplo, que uno va a buscar luego y que no existen. Claro. Pierre Menard, el autor del Quijote, ese juego extraordinario con con la obra de Cervantes, que es de alguna manera la posibilidad de multiplicar los sentidos posibles de una obra. Es tan rico, me parece que una posibilidad en ese sentido es desbrozar, quitar del camino en una primera lectura todo lo que puede sonar engorroso y enfrentar la lectura más allá de eso, porque me parece que el nudo es muy asequible, es muy cercano en sus temas, pero sobre todo en la forma de abordarlo. Y es una lástima que quedemos afuera de este universo tan rico que ha tomado el cine, que han tomado otros autores en la literatura, que han tomado
la filosofía contemporánea, Foucault, Derrida, un montón de autores, filósofos europeos han pensado sus temas filosóficos a partir de la obra de Borges, y creo que Borges tiene mucho para decirnos y de alguna manera creo que perdurará. Uno en su, no digo fanatismo, pero su inclinación fuerte por la literatura de Borges puede decir que es el escritor en lengua española más importante después del Cervantes, de Cervantes, y quizás sea uno de los más importantes escritores del último siglo y medio, junto con Kafka, quizás sin haber ganado el Nobel. Sí. Yo ahí juego un chascarrillo, el Nobel se quedó sin un Borges. Claro. Kafka, Tolstoy, Virginia Woolf, Proust, Joyce, fueron grandes escritores que no ganaron el Nobel de literatura y seguramente lo merecían más que otro. Bueno, quien más lo hubiese merecido quizás haya sido Borges, y escribió casi la totalidad de sus textos en Buenos Aires, sin salir de la ciudad prácticamente, porque estuvo 40 años sin salir del país, al sumo a Uruguay, con nuestras bibliotecas, con nuestras librerías y con una capacidad enorme de detectar en la literatura universal qué era lo valioso y crear desde la periferia sur un canon alternativo para pensar la literatura. Y ese es un aporte que hace Borges, y me parece un aporte enorme y un desafío geopolítico aquí desde el sur profundo. La cuestión del sur también, siempre prefiriendo la muerte bárbara en el sur como inclinación épica y estética preferible, por más que sus intervenciones públicas quizás caminasen por otros senderos, pero por eso la necesidad de leer sus textos, más allá de que nos guste o no el personaje público. Y en cuanto a leer, Gabriel, porque vos decías que recordabas un cuento de una profesora de literatura, El Fin, puede haber sido otro. Yo recuerdo que en el secundario el cuento que nos dieron para leer de Borges era Emma Sund. Y si tenés que recomendarle a alguien que le picó el bichito de la curiosidad, pero no sabe por dónde entrarle. Tenemos que poner a un lector que no sabe por dónde arrancar y tenemos que ponerle una puerta al frente para entrar al universo Borges. ¿Cuál recomendás? Yo tuve mucha suerte, ingresé por ese cuento e ingresé también por sus primeros poemas, los de Fervor de Buenos Aires, por ejemplo. Pero yo recomendaría muy especialmente la lectura del informe de Brody, que es una serie de cuentos fechados en 1970, breves por lo general y muy amenos, son mucho más simples en su factura, en su confección, que por ejemplo los cuentos de ficciones o de el Aleph, no porque no invite a leer ficciones y el Aleph, que son sus dos grandes cumbres literaria. Me parece que es una buena introducción al informe de Brody. Tiene grandes cuentos que me permiten pensar que un lector que lo intimida la figura de Borges, porque eso es lo que suele pasar, está en condiciones de acercarse sin desfallecer en el intento, si se quiere. Pero me parece que ese es un buen ingreso para eso, porque son cuentos breves y de factura simple, sin grandes complejidades, no porque no los tenga, pero desde otro punto de vista, me parece que son fácilmente legibles. Estamos charlando con Néstor Gabriel Leone, autor de Código Borges, Dimensiones para repensar su literatura disruptiva. ¿Qué pensás, Gabriel, de... Ahí tiene, mira, muy buena la tapa aparte, está muy lindo. Sí. ¿Qué pensás de la colaboración que tuvo con Bioy Casares? Porque Bioy a lo mejor es un autor de una escritora, comparándola con Borges, tal vez un poco más sencillo, y tienen esa creación literaria también en conjunto, que a lo mejor también sea una manera de acercarse a la literatura borgiana, si bien es una obra diferente. Es diferente a lo que ha hecho Borges, es diferente a lo que ha hecho Bioy Casares, pero bueno, es un intermedio que hay ahí entre los dos autores. Sí,
De Bioy Casares recomiendo muy fuertemente, no se consigue especialmente hoy, el Borges de Bioy, que Sí. Que es el diario de sus encuentros amistosos con Borges. Comienza en el año 47, esas reseñas diarias que hacía hasta la muerte de Borges. Es un libro de 1500 páginas, enorme y riquísimo, porque ahí está todo el anecdotario de una amistad. Hablan de literatura, pero también hablan de muchísimas otras cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de ambos, y vas a encontrar a un Borges un Borges preocupado por otro tipo de cosas, que le preocupaba, por ejemplo, la rosca entre los escritores para definir autoridades en la Sociedad Argentina de Escritores, que le preocupaba la cuestión política, pero a su vez mostraba cierta ignorancia respecto de lo que sucedía, su fuerte antiperonismo ahí, claramente. Creo que es una gran obra en ese sentido, porque muestra, primero, tiene una factura enorme que es la escritura de Bioy Casares. Todos los días Bioy Casares, después de recibir a Borges, contaba de qué cosas habían hablado. Y eso por más desde el 47 hasta el 86, cuando fallece, que son casi 40 años de vida amistosa en común, así que con una riqueza enorme. Bueno, Bioy Casares, como escritor de novelística y de cuentos, también tiene una influencia de Borges, si bien hay algunos aspectos diferenciados. La invención de Morel, cuya primera edición tiene un prólogo de Borges, tiene el impacto de su amigo escritor. Después uno puede ver que transitan ciertos caminos diferentes. Tienen una obra en común también con dos autores de ficción que cruzan los nombres de sus abuelos, Bustos Domecq. Ahí hay también un universo muy rico, y también es un canto a la amistad, si se quiere, entre ellos, y la amistad literaria de pensar en conjunto, de pensar con otros. Es un buen ejemplo, y la recomendación, si pueden conseguirlo, de esa obra enorme que es el Borges de Bioy. Néstor, me quedaba pensando hace un ratito lo completo como su obra, la complejidad que tiene, que por ahí hay, bueno, recién recomendaba por dónde arrancar, digamos, hay diferentes niveles por dónde seguir su literatura. Esta pregunta va un poco de la mano con lo que preguntábamos hoy, bueno, una puerta para el que quiere ingresar al universo Borges. Seguramente debes conocer, o casi toda la obra completa de Borges, ¿o hubo algún descubrimiento o alguna lectura que te haya sorprendido para este ensayo? Yo había leído buena parte, con la construcción del texto, del ensayo. Terminé de leer toda la obra, que es vastísima, porque Borges escribió muchos artículos periodísticos también, entonces ahí mucho para descubrir. Escribió sobre cine mucho, fue crítico de cine, dio muchas conferencias en el interior, en la ciudad de Santa Fe, en Rosario, iba a un lado y a otro. Pero si tengo que hablar de un descubrimiento en particular, no es un texto estrictamente literario, sino es más bien una película, Invasión. Es una película de fines de los 60, cuyo guión escribe junto con Bioy Casares, precisamente. Es una película dirigida por Hugo Santiago, que es ciertamente especial, con algunas improntas incluso lejanas de su literatura, si bien está la milonga, si bien están los orilleros ahí presentes, y una Buenos Aires que es en verdad Aquilea, como se llama, pero una Buenos Aires suburbana de las orillas,
hay un clima de construcción de personaje ante una invasión que me resulta muy interesante. La película, si bien es de los 60, está como situada, fechada en 1957, en el contexto de la resistencia peronista, si se quiere, siendo Borges un ferviente antiperonista en ese sentido, pero creo que hay algún clima de época en ese sentido que incluso permite leer a Borges de otra manera y permite pensar a Borges de otra manera. Y yo ahí, en ese ejercicio que hago sobre el final del libro, relaciono esa película con dos textos que tienen particularidades también, entre otras cosas porque el año 57 está dando vueltas, que es Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que sale precisamente en 1957, y El Eternauta, claro, de Oesterheld, que comienza a publicarse también en el 57, y ahí tiendo puentes imaginarios entre una obra y otra porque tienen una cercanía conceptual muy interesante que fui redescubriendo cuando iba tramando los capítulos del libro. Entonces creo que si hay cosa lograda en este libro, me parece que una es esta cuestión de pensar estas tres piezas artísticas tan importantes de nuestra cultura argentina entrelazadas. Se nos congeló, me parece. ¿Gabriel? Lo hemos perdido. Sí. Estábamos charlando con Néstor Gabriel Leone, autor de Código Borges, Dimensiones para repensar su literatura disruptiva. Ya estamos sobre las 11, tenemos que actualizar el estado del tránsito en el túnel subfluvial. Creo que cuando habló de la película nos fuimos a googlear los dos inmediatamente, y nos llamó mucho la atención lo que encontramos. Así que desconocía esta pieza, vamos a ver si se puede ver por algún lado. Me llama mucho la atención una película con guión de Borges y Bioy Casares. Le agradecemos, le hacemos llegar el agradecimiento, Valen, a Gabriel por la charla. Súper interesante lo que hemos hablado. Es tan completa y compleja la obra de Borges que es para hablar largo y tendido. Y por algo el libro que escribió 500 páginas. 500 páginas. Vamos a pegarnos ahora sí. ¿Está Lucas, dijiste? Desde el túnel.